Hola alumnos de primero medio, soy la profesora Verónica Pardo y les voy a entregar una cápsula con una especie de resumen de lo que pasamos en la clase número 2. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra sala de espera donde salen los materiales que necesitamos para la clase de hoy, que son el cuaderno de historia, los recursos en fotocopia o descargables que van a tener que utilizar, de preferencia el libro de octavo, si la trajeron, y nuestra agenda trata de comparar sociedad medieval y moderna, que es el objetivo 2. Nunca es tarde y siempre es necesario repasar las normas de clase, tanto presencial como de manera remota cuando interactuemos. Un lenguaje adecuado, el respeto hacia la opinión de compañeros y profesora, especialmente como usamos mascarilla, es muy difícil escucharnos, así que mucha atención. Trae sus materiales a la sala o a la clase remota y la constancia en el trabajo, empezar y comenzar los trabajos que hagamos durante las clases. El objetivo que vamos a revisar el día de hoy es bastante específico, es el objetivo 2 y tenemos que es comparar la sociedad medieval y moderna. Para hacernos una especie de semblanza o planeo del tiempo, nosotros sabemos que la historia está dividida en etapas, ¿ya? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, donde aquí les agregué inclusive los siglos en los que se desarrolla cada etapa. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la transición entre la Edad Media o la Edad Moderna, o como bien sale en ese dibujo, en la transformación de una sociedad europea rural, agraria y campesina en una sociedad que ya es capitalista, tiene comercio y además vive en las ciudades. Para tener clara la diferencia entre ambas etapas, es súper importante tener como características principales de cada etapa. Aquí, de hecho, desplegamos y conversamos en clase algunas características de la época medieval, del siglo V al XV, y algunas características de la época moderna, del XV al XVIII, para tener claro cómo era la vida, la economía, la sociedad y la política de cada etapa histórica. Por ejemplo, conversamos en clase que en la época medieval no existen los países europeos como los conocemos ahora, sino que son varios reinos en conjunto, donde hay varios reyes y señores feudales y las relaciones sociales y políticas se basan en la relación de feudalismo, de vasallismo, de fidelidad del rey y sus señores. Además, durante la época medieval sabemos que la Iglesia Católica tiene una fuerte influencia en el arte, en la sociedad, en la vida cotidiana. Además, es una economía que sobrevive en gran parte por su producción agraria. Mucha gente vive en los campos. Y al ser la Iglesia Católica tan importante en la sociedad medieval, se dice que tiene una mirada teocéntrica, o sea, básicamente centrada en Dios y las explicaciones que da el dogma religioso. La transición hacia la época moderna promueve varios cambios en la sociedad europea y posteriormente en la sociedad occidental. Por ejemplo, empiezan a conformarse las primeras monarquías absolutas. Eso significa que son estos reinos que se terminan agrupando y conformando una unidad territorial conocida como un Estado. Por ejemplo, empiezan a aparecer Inglaterra, Francia, España, Alemania como los países que territorialmente conocemos el día de hoy. También los europeos se embarcan en varias expediciones de exploración hacia otros continentes, Asia y América, donde traen productos y el comercio se vuelve en cierta forma mundial, se empieza a expandir y para eso necesitamos el uso de las monedas y los metales preciosos. Con eso nace el comercio, el capitalismo y el mercantilismo. Además, en este cambio de mirada, es súper importante que pasan a ser trascendentales las opiniones, las preguntas y los pensamientos del hombre. Si bien antes, en la época medieval, todo se respondía a través de lo que decía la Iglesia, ahora el hombre toma un rol principal en la producción científica, en la producción artística y en la exploración hacia otros lugares. Por eso se habla que es una época antropocéntrica, centrada en el hombre y especialmente en una clase social llamada la burguesía, que vive en las ciudades y que es la protagonista de este cambio de década, este cambio de modo de vida, de este cambio de época histórica. Ahora, con los elementos que yo les voy a mostrar, que de hecho van a estar dentro de la cápsula como un documento adjunto, tenemos varios recursos que tenemos que leer y observar, que son de las diferentes épocas históricas. Y como nuestro objetivo principal es dislucidar o comparar
y a identificar a qué época pertenecen, cada vez que leamos un recurso o miremos un recurso, tenemos que hacernos dos preguntas principales. Uno, ¿cuál es la idea principal del recurso? ¿De qué se trata? ¿De qué nos habla? Y dos, ¿a qué época histórica pertenece? ¿De qué nos está hablando? ¿De la época medieval o de la época moderna? ¿Ok? Los recursos nosotros en clase los leímos todos juntos. Ustedes en la casa lo tienen que leer de forma personal. Cualquier pregunta o duda me lo pueden hacer llegar a través del correo del colegio, pero lo principal es que sepan distinguir si el recurso pertenece a la época histórica medieval con las características que les mostré o a la época moderna con las características que también les mostré. ¿Ya? Les voy a mostrar rápidamente los recursos que trabajamos en clase. Algunos son fuentes históricas de texto, otras son imágenes, por ejemplo, pinturas o dibujos, donde ustedes ya con las características de ambas épocas pueden claramente identificar y distinguir a cuál de ellas pertenece. Cuando ya lo tengan hecho en su cuaderno, tienen que hacer dos columnas y básicamente pegar esos recortes y poder identificarlas en qué columna van, o en la época moderna o en la época medieval. Pueden hacerlo en su cuaderno de forma vertical, de forma horizontal, y una vez terminada la actividad, le tienen que tomar una fotografía a su cuaderno con la actividad terminada y mandármela a mi correo electrónico que sale escrito ahí en la presentación. En el asunto no se le olvide poner su nombre, su apellido y su curso para yo identificarlo y quedar marcado que entregó la actividad terminada. Si nosotros vemos cada recurso y somos capaces de identificar a qué época pertenecen, claramente cumplimos el objetivo de aprendizaje del día de hoy, que sabemos, obviamente, mirando algo, a qué época pertenece porque tiene ciertas características que lo identifican. Cualquier cosa que necesiten, alguna pregunta, alguna duda, algo que no comprendan, al correo del colegio. También me pueden escribir por el Instagram de la profesora que está escrito ahí. Y también las cápsulas van a ser prontamente como subidas al sitio del colegio. Eso, les dejo un gran abrazo, cuídense mucho, estoy al pendiente de sus dudas y de la entrega de sus trabajos, ¿ya? Tienen 2 días para poder realizarlo y mandármelo a mi correo. Los espero. Que estén súper bien. Chao.